Dicen que en todos los pueblos hay quienes tienen el ojo bien entrenado. Aquí les llaman halcones. Son jóvenes casi siempre, con una mirada rápida que no pierde detalle. Andan por las calles, en moto o a pie, atentos a todo lo que se mueve. A veces se acercan a mi tienda, compran un refresco o alguna fritura. Se quedan por un rato, como si fueran parte del paisaje. Hola, comunidad del último huésped. Me llamo Estela y llevo casi 15 años atendiendo mi tiendita de abarrotes. La abrí gracias a un hombre con el que salí en mis 20s. Era mayor que yo, muy carismático y con una vida complicada. No entraré en detalles sobre sus asuntos, pero no es difícil imaginar por dónde iban. Cuando desapareció, me quedé con el negocio, y desde entonces me dedico a mantenerlo funcionando. No tengo hijos, aunque siempre quise. A veces pienso que no era para mí, aunque nunca supe bien por qué. La tienda está en una entrada del pueblo, justo donde empieza el camino hacia la sierra. Es un lugar estratégico, o eso dicen algunos clientes que frecuentan el negocio. Viene de todo, gente del pueblo, trabajadores de la sierra y de vez en cuando, muchachos de mirada inquieta y radios colgados al cuello. Esos que parecen siempre de guardia. A veces llegan cansados, con la ropa sucia, las ojeras marcadas y las manos temblorosas. Hay días en los que parecen no haber dormido en quién sabe cuánto tiempo. Entran, saludan como si no pasara nada, pero uno nota en su tono y en sus gestos que algo los tiene inquietos. Cuando están así, pálidos y desgastados, es cuando más me fijo en ellos. Esto porque suelen soltar cosas que normalmente no dirían. Al hombre con quien vivía lo vamos a llamar Hilario. Era un hombre de negocios, me decía, pero sus trabajos no eran muy comunes. Recuerdo bien que cada vez que regresaba de esos viajes entre los cerros, llegaba diferente. Durante días, a veces semanas, desaparecía sin avisar, y cuando volvía parecía una persona distinta. Al principio era solo el cansancio, pero con el tiempo empezaron los nervios. Hilario miraba por la ventana más de lo normal, no dormía bien. Y cuando lograba hacerlo, se despertaba de golpe, sudando y con los ojos bien abiertos. Era como si acabara de ver algo horrible. Me decía que eran pesadillas, que no me preocupara, pero yo veía que había algo más. Una vez tuvimos una plática que hasta la fecha me da vueltas en mi cabeza. Allá arriba, entre los cerros, pasan cosas raras, Estela. A veces ves luces donde no debería haber nada, sombras que no tienen forma de hombre. En ocasiones sientes que no estás solo, aunque no veas a nadie. Yo pensaba que eran solo cosas de su mente, que tal vez era la culpa, sus recuerdos siguiéndolo y no dejándolo en paz. Pero cada vez que volvía parecía peor. Había madrugadas en las que hablaba dormido, como discutiendo con alguien que no estaba ahí. Otras veces se quedaba en la cama con la mirada perdida. Y aunque intentaba consolarlo, él nunca decía lo que realmente pasaba. Con el tiempo, esa tensión constante se volvió parte de nuestra vida. Él no dejaba de ir y venir, y yo nunca dejé de esperarlo. Hasta que un día simplemente no volvió. Lo que me quedó fue esta tienda, su única herencia, y las historias que a veces él me contaba. Historias que con los años empecé a escuchar también en los clientes que vienen aquí, sobre todo los que trabajan en esas tierras. Parece que en los cerros hay algo que no se puede explicar, algo que no siempre se deja ver, pero que muchos aseguran haber sentido. Quizá por eso cada vez que alguien llega aquí con los ojos cansados y palabras medio sueltas sobre lo que vio, no puedo evitar pensar en Hilario, en su nerviosismo, sus pesadillas, y en esas cosas que poco a poco comenzó a confiarme. Por lo que entendía, Hilario no trabajaba como halcón. De lo poco que sabía por lo que me platicaba, él tenía un puesto más arriba, aunque nunca me especificó cuál, y tampoco es que me interesara saber mucho de lo que hacía.
Esa noche, Hilario estaba acostado en la hamaca que teníamos en el patio trasero. Sabía que traía algo en la cabeza. Siempre fue así. Cuando volvía de uno de sus viajes, necesitaba un rato para aterrizar. Después de varios minutos le pregunté, ¿qué pasó ahora? El hombre parecía inquieto, lo podía ver en sus ojos fijos en las ramas. Estuve 3 días perdido en el cerro. Nomás traía una mochila con comida enlatada y lo básico. Por las noches no podía prender fogatas ni moverme mucho para no llamar la atención. Durante el día, igual, tenía que cambiar de lugar de vez en cuando. Todo estaba muy oscuro. Me acomodé entre unos árboles pensando que ahí podía descansar un rato. Apenas me estaba quedando quieto cuando escuché un gruñido. Pensé que era un jabalí. Ya ves que a veces andan por ahí, pero no quise arriesgarme. Agarré mis cosas y me fui para otro lado. Lo raro fue que, aunque me alejé, el gruñido seguía. No escuchaba pasos ni ramas quebrarse, nada más ese ruido. Hilario me miró rápido, como para ver si estaba siguiendo la historia, y luego bajó la voz. Me detuve y traté de ver en la oscuridad. No traía linterna porque no podía encenderla, pero la luna alumbraba algo. Entre los árboles vi un bulto. Parecía un animal, estaba a 4 patas, pero era grande, demasiado grande. No podía ser un jabalí ni nada de la zona. Me quedé observando un rato hasta que lo escuché. Hilario tragó saliva y desvió la mirada. No sé cómo explicarlo, Estela. Era como un sollozo, como si alguien estuviera llorando. Pero de repente entre el llanto se escuchaba algo como una risa. Una risa bajita, como de burla. Sentí que se me helaba el cuerpo. Pensé en moverme otra vez, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí un empujón en la espalda. Me caí de frente contra un árbol. Apenas me estaba levantando, pero algo me tomó de la pierna y me tiró al suelo otra vez. Me puse de pie como pude y salí corriendo. Lo más raro es que no escuchaba a nadie detrás de mí, era solo yo, mis pasos y el silencio. Hilario dejó de hablar y se frotó las manos, las tenía temblorosas. Por un momento pensé en decirle que tal vez había sido su imaginación, que a lo mejor estaba cansado. Pero algo en su cara me hizo quedarme callada. No parecía que estuviera inventándolo. Nomás te cuento esto porque no es algo que se comente muy seguido con la gente con la que trabajo y necesitaba sacarlo, me confesó después de unos segundos. Yo no sabía qué responderle. El hombre nunca fue de exagerar ni de hablar por hablar, y aunque una parte de mí quería no creerle, su voz, su mirada, su forma de apretar las manos me hicieron dudar. Las próximas madrugadas se despertaba de golpe, a veces respirando rápido, como si hubiera corrido. En ocasiones con los ojos bien abiertos, mirando a todos lados. Yo le preguntaba qué tenía, pero casi nunca contestaba. Solo me respondía que no era nada y que intentara dormir. Pocos meses después empezó a mencionar a un perro. Es un animal negro, grande, me dijo una noche mientras cenábamos. Hilario no me miraba a mí, hablaba mirando al plato, como si se estuviera acordando de algo. Siempre aparece cuando estoy allá arriba. Es como si supiera dónde me encuentro, como si me siguiera. Él se quedó callado por un momento y luego añadió con un tono más bajo. La primera vez que lo vi me dio mucho miedo. Yo iba atravesando un sendero y de repente allá estaba, parado en medio del camino. No hizo ruido ni se movió, nomás estaba ahí mirándome. Era enorme, Estela, de esos que imponen nomás de verlos. Me quedé quieto esperando a ver qué hacía. Pensé que me iba a atacar, pero no. Solo miraba, como si me reconociera. Yo me quedé ahí esperando. Al final me hice a un lado para que pasara, pero él seguía sin moverse. Lo más extraño fue que cuando di un paso hacia atrás, el animal se giró y empezó a caminar despacio. Era como si estuviera mostrándome por dónde ir. Y no sé por qué, pero lo seguí. Me llevó por un camino que no conocía y después de un rato desapareció entre los árboles.
Hilario se detuvo un momento y tomó un trago de agua antes de seguir. Desde esa vez siempre aparece cuando estoy allá arriba. Es raro porque no me da miedo como la primera vez. Al contrario, siento que está ahí para cuidarme. Cuando no sé por dónde seguir, él aparece. Es como si me mostrara el camino. En ocasiones hasta creo que entiende lo que está pasando, como si supiera más de lo que debería saber un simple animal. Yo me quedé en silencio procesando lo que me decía. A Hilario se le veía tranquilo, casi agradecido al hablar de ese perro negro, pero a mí me daba escalofríos. Algo en la manera en la que lo describía, en cómo había aparecido de la nada y lo había guiado, me hacía pensar que no era un animal cualquiera. ¿Y nunca te ha hecho nada?, le pregunté, intentando sonar casual. No, nada. Al contrario, siento que si no estuviera él, yo no estaría contando esto. Su respuesta fue firme, como si realmente creyera que ese animal era su salvador. Pero en mi mente no dejaba de darme vueltas la idea de que quizá lo que Hilario veía como un protector era algo más oscuro. Algo que lo cuidaba, sí, pero que también lo mantenía atado a ese mundo de cerros y sombras. No volví a preguntarle sobre el perro, y él tampoco lo mencionaba mucho. Solo en esos momentos en los que hablaba de la sierra. Pero cada vez que lo hacía sentía que había algo más detrás de esa historia. Algo que Hilario sabía, pero que nunca se atrevió a decirme. Las últimas veces que regresó a la casa, su personalidad había cambiado. Lo que más me inquietaba era la sensación que traía algo consigo. No sabría cómo describirlo, pero cuando estaba cerca de él, el ambiente se sentía pesado, como si el aire fuese más denso. Ya no era solo su cansancio o su silencio, era algo más. Algo que no podía explicar, pero que me hacía querer mantener distancia. E incluso las noches se volvieron difíciles. Antes, aunque Hilario se despertara con sobresaltos o hablara dormido, me sentía tranquila estando a su lado. Pero ahora había algo en él que me daba miedo. No porque pensara que me haría algo, sino porque podía sentir lo que traía consigo. Esa energía, ese peso que parecía acompañarlo, hacía que incluso su presencia fuese difícil de soportar. Hilario dejó de volver a casa. Pasó una semana, luego un mes y nada. Al principio pensé que estaba ocupado, que se había tenido que mover más lejos de lo habitual, o que simplemente no había podido regresar. Pero conforme los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, empecé a aceptar la idea de que algo había pasado, algo definitivo. En el fondo siempre supe que ese día llegaría. Su vida no era fácil y era cuestión de tiempo para que algo lo alcanzara. A veces pensaba que tal vez había terminado en algún cerro, que su cuerpo estaba ahí, olvidado. En otras ocasiones preferí imaginar que simplemente decidió alejarse, irse sin avisar, empezar de nuevo en otro lugar. Pero sabía que eso era poco probable. Hilario no era de las personas que se iban sin una razón, y menos sin dejar rastro. Con el tiempo dejé de esperar. Aprendí a vivir con la idea de que había desaparecido para siempre, de que lo que fuera que se lo llevó ya no lo dejaría volver. Y aunque nunca lo dije en voz alta, a veces me preguntaba si ese perro negro, su supuesto protector, había estado con él en sus últimos momentos. Tal vez lo cuidó hasta el final, o tal vez fue él quien lo condujo hacia algo de lo que no pudo escapar. Con el tiempo, empecé a preguntar a uno que otro hombre que bajaba de la sierra si lo habían visto. Siempre lo hacía con cuidado, sin parecer demasiado interesada. Sabía que su nombre no debía mencionarse mucho, pero la incertidumbre me carcomía. ¿No has visto por ahí a un hombre alto, de cabello corto, medio callado?, preguntaba a uno que otro que parecía más confiable. La respuesta siempre era la misma, una negación rápida. No, doña, no lo conozco. Lo decían con una indiferencia que no podía ser real. Sabía que en su mundo el silencio era más seguro que la verdad, pero no dejaba de doler. No había ni lástima ni curiosidad en sus voces.
Fue en ese momento que entendí que nadie me iba a decir nada, y que la verdad, si es que alguien la sabía, estaba enterrada junto con él en algún lugar de la sierra. Pasaron unos 3 años desde que Hilario dejó de venir, y aunque aprendí a vivir con su ausencia, la sensación de incertidumbre nunca se fue del todo. Fue por ese tiempo que Genaro empezó a frecuentar la tienda. Era un hombre de unos 35 años, de esos que llegan sin hacer mucho ruido, pero que poco a poco se vuelven parte del paisaje. Al principio no le presté mucha atención. Entraba, compraba lo suyo y se iba como cualquier cliente. Pero con el tiempo empezó a quedarse más rato, a sacar conversación. En el pueblo había gente que hablaba de él. Decían que antes era campesino, un hombre humilde que apenas sobrevivía con lo que sacaba de la tierra. Pero de la noche a la mañana apareció con una camioneta. No era ni nueva ni lujosa, pero para alguien como él, que antes no tenía nada, fue suficiente para que todos empezaran a especular. Dicen que ya anda en otros negocios. Me comentó una clienta un día, como si hiciera falta decir más. Aún así, el hombre siempre fue muy amable conmigo. Se notaba que quería algo más que una simple charla. Me buscaba, me ayudaba a cerrar la tienda algunas noches, y hasta se ofrecía a traerme cosas del pueblo cuando sabía que no tenía tiempo para salir. Su forma de cortejarme era discreta, sin apurarme, pero constante. Al principio me hizo gracia, y con el tiempo hasta lo llegué a apreciar. Era un hombre agradable, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Pero algo dentro de mí no me dejaba bajar la guardia. Sabía que no quería repetir los mismos errores de antes. Genaro me recordaba demasiado Hilario, no por cómo era, sino por lo que traía consigo. Había algo en la forma en la que hablaba, en cómo desaparecía por días y regresaba sin dar muchas explicaciones. Cada vez que se iba sin avisar y luego volvía como si nada, no podía evitar pensar en Hilario, en su mirada cansada y en las cosas que nunca me dijo. Aún así, nunca lo alejé del todo. Había noches en las que se quedaba hasta tarde en la tienda. Nos sentábamos un rato afuera, bajo el techo, mientras hablaba de cosas sencillas. En esos momentos parecía un hombre común. Alguien que no llevaba consigo nada más que las preocupaciones normales de la vida. A veces, mientras yo terminaba de contar el dinero o limpiaba la tienda, él se quedaba sentado cerca de la puerta o me ayudaba a mover cajas. Siempre había sido cuidadoso con lo que decía, nunca hablaba más de la cuenta. No sé si era para ganarse mi confianza, pero empezó a contarme poco a poco cosas más personales. Estela, te puedo platicar algo, pero prométeme que esto quede entre nosotros. Esa vez su tono era diferente, más serio. Sabes que a veces me desaparezco por días, ¿verdad? Empezó como tanteando el terreno. Pues no es porque quiera, sino porque toca trabajar. Yo entrego paquetes, por eso tengo la camioneta. No es gran cosa en realidad. Me llama, me dicen dónde recoger y dónde entregar. Los paquetes siempre están sellados, envueltos en cinta canela. No tienes que ser muy listo para saber qué hay adentro, pero yo nunca pregunto. Solo hago mi trabajo y ya. Genaro se quedó callado un momento, como si esperara que dijera algo, pero cuando vio que no lo haría, continuó. A veces me toca ir a lugares cercanos, pueblos vecinos o comunidades en la sierra. Esos son los viajes tranquilos. Hay otras ocasiones que me mandan a caminos que casi no se usan entre los cerros. Esos viajes son los más pesados, sobre todo cuando son de noche. Esos senderos están ahí, pero nadie los usa más que para esto. Son angostos, llenos de curvas, y no hay señales ni luces. Es solo la camioneta, el ruido del motor y la oscuridad. Tienes que estar atento todo el tiempo, sea por los baches o por los deslizaderos. Me contó de una ocasión en específico, en una de esas entregas entre los cerros de la sierra. Era una madrugada y estaba manejando solo. Ya iba de regreso después de dejar un paquete en una comunidad de la sierra. Según él, el camino estaba tranquilo, no había pasado nada raro.
pero entonces empezó a sentir algo diferente. Estela, al principio pensé que eran los nervios, porque ya estaba cansado y llevaba horas manejando. Pero luego fue más fuerte, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Era como si incluso respirara ahí mismo. Miré de reojo el asiento del copiloto, porque la sensación era tan real que estaba seguro que iba a haber algo. Pero no había nada, Estela, nada. La camioneta estaba vacía, pero te juro que podía percibirlo. Esa presencia, como si algo me estuviera mirando. Todo el camino de regreso fue igual. Creía que iba acompañado. Cuando por fin llegué a la carretera principal y vi las primeras luces del pueblo, fue como si el escalofrío me soltara. La incomodidad desapareció así, de golpe. Yo me quedé callada escuchando lo que él me decía. Parecía que de alguna manera los que andan en ese mundo siempre llevan algo más con ellos. Algo que no pueden ver, pero que se queda pegado a sus vidas. Con el tiempo, Genaro se había acostumbrado a contarme cosas. Era como si hablar fuese una forma de sacarse un peso de encima. Al principio se trataba de cosas más superficiales, pero con los meses sus historias empezaron a volverse más personales, más inquietantes. ¿Tú crees en cosas raras?, me preguntó en una ocasión. Me reí un poco nerviosa, pensando en todas las historias que ya me había platicado. Pues contigo ya he escuchado tantas que ya no sé qué creer, Genaro, dije sin hacer contacto visual. Es que hay cosas que uno no puede ignorar. No es solo lo que ves o lo que oyes, sino lo que sientes. Y yo no soy el único, hay otros que también lo creen. Halcones, choferes, hasta los encargados mismos. Muchos dicen que allá arriba, en la sierra, no está solo. Hay quienes creen que hay seres que nos cuidan. No sé cómo explicarlo. No son ángeles como los de la iglesia, pero tampoco son malos exactamente. Es como si fueran sombras que te protegen. Uno de los muchachos con los que trabajo siempre habla de eso. Dice que tiene uno, un ángel oscuro, así lo llama. Asegura que cuando está en peligro, siente que algo lo cubre, como si tuviera un blindaje invisible. Jura que lo ha salvado más de una vez. Emboscadas, accidentes, todo. Siempre sale ileso, como si nada lo pudiera tocar. Pero también dice que ese ángel oscuro no hace favores gratis. Según él, tiene un trato. Lo protege mientras esté vivo, pero cuando le toque partir, ese ser se lo va a llevar. Y no a un lugar bonito precisamente. Me hace sentir incómodo la calma con la que lo dice ese hombre, como si ya lo hubiera aceptado. E incluso una vez me aseguró que era el precio que hay que pagar. ¿Y tú le crees?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No sé, Estela, respondió Genaro. Ya se ha salvado de situaciones difíciles. A veces lo veo y pienso que tal vez sí tiene algo que lo sigue. Pero también creo que debe ser pesado vivir así, sabiendo que lo protege también es lo que un día se lo va a llevar. Esa noche, después de que Genaro se fue, no pude dejar de pensar en lo que me había contado. De nuevo se vino a la mente Hilario y su perro negro, ese que decía que lo protegía. Siempre había sentido que había algo más oscuro detrás de esa historia. Ahora, con lo que Genaro me contó, esa sensación se hizo más fuerte. Quizás en ese mundo la protección siempre venía con un precio. Una mañana muy temprano encontré a Genaro afuera de mi tienda. Ni siquiera había abierto y ya estaba ahí, sentado en el borde de la banqueta con la mirada perdida. El hombre solía ser tranquilo, pero esa mañana algo en él no estaba bien. Se veía nervioso aunque trataba de ocultarlo. Cuando lo saludé, solo levantó la mano sin decir mucho. No hacía falta que explicara, era evidente que algo lo estaba atormentando. ¿Quieres pasar a la casa? Tengo una hamaca en el patio, puedes descansar un rato, te hace falta dormir. Le ofrecí, preocupada por su estado. Al principio dudó, pero terminó aceptando. Lo llevé al patio trasero, donde las hamacas colgaban entre los árboles, y lo dejé ahí mientras abría la tienda. Cuando la tarde empezó a caer y el calor se hizo más llevadero, salí a buscarlo.
Estela, necesito contarte algo, comenzó con la voz más seria de lo habitual. Me sucedió algo extraño anoche, algo que no sé cómo explicar. Me senté en una de las sillas cercanas y lo miré, esperando que continuara. Estaba entregando un paquete en la sierra. Era tarde, ya casi la medianoche. Todo estaba tranquilo, pero al llegar a una curva vi un bulto de pie. Era un hombre, estaba parado a un lado de la carretera. Alto, corpulento, vestido completamente de negro. Iba muy bien peinado, la piel muy blanca y limpia. Al principio creí que era alguien que me había estado siguiendo y que ya me habían atrapado. Le hice caso a mi instinto y paré. Pensé que si intentaba seguir, algo peor podía pasar. Cuando la camioneta se detuvo, el hombre se acercó lentamente, mirando fijamente las luces. Pero lo más raro era su expresión. Aunque al principio parecía amable, había algo en su cara que no cuadraba. Cuando llegó a mi ventana, me miró directamente a los ojos. Y fue ahí cuando lo noté. Sus ojos estaban completamente blancos, Estela. ¿A dónde vas, Genaro?, me dijo, como si nos conociéramos de toda la vida. Pero yo no tenía ni idea de quién era. Intenté mantener la calma y le dije que solo estaba de paso, pero él insistió en que le diera un aventón. Me pidió que lo llevara, pero no lo hizo como una solicitud normal. Era como si supiera exactamente hacia dónde iba yo, como si conociera la ruta que tenía que tomar. En ese momento no supe qué hacer. Me sentí atrapado, así que le dije que sí. Pero cuando se inclinó un poco hacia la puerta vi su mano. Apenas fueron unos segundos, pero fue más que suficiente. Era una mano larga, de dedos delgados y oscuros, como si estuvieran hechos de carbón. La piel estaba arrugada, gruesa y se veía áspera, como la corteza de un árbol quemado. El hombre me sonrió, pero fue una sonrisa rara. No se veía amigable y cuando lo hizo noté que sus dientes también eran muy diferentes. Algunos más grandes que otros, torcidos, y tenía un olor a quemado tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Dio la vuelta a la camioneta como si fuera a subirse al asiento del copiloto. Lo seguí con la mirada por el espejo, pero cuando llegó a la parte trasera del vehículo, escuché un golpe seco, como si alguien hubiera saltado sobre la caja. Esperé un segundo, mirando la puerta del pasajero, pero no pasó nada. Me quedé viendo a la oscuridad de la noche, pero nunca abrió la puerta. Miré por el retrovisor y no había nadie. Me bajé con miedo. Di la vuelta para ver qué había pasado, pero no había rastro de él. Se había desvanecido, así como apareció. Lo que vi esa noche no era un hombre, Estela. No podía serlo. Sus dedos, su sonrisa y la forma de sus ojos, e incluso ahora que lo recuerdo, me dan escalofríos. Me decía Genaro y yo ni siquiera sabía qué responder. Solo lo miré, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Aunque nunca había visto lo que él me describía, algo en su tono, en la forma en la que me lo contaba, me hizo creerle. Una tarde, mientras estaba acomodando las cosas en la tienda, entró una mujer. Ya la había visto antes. De vez en cuando pasaba a comprar cosas pequeñas, arroz, una lata de frijoles. Siempre saludaba con un buenas tardes y una sonrisa tenue, y yo le respondía con la misma cortesía. Nunca habíamos tenido una conversación profunda, pero reconocía su rostro, familiar entre los muchos que venían por aquí. Esa vez su cara estaba distinta. Traía una expresión de preocupación, casi de pánico, aunque intentaba mantener la calma. Caminaba rápido, con los ojos buscando algo en cada rincón de mi tienda. «Buenas tardes», dijo apresurada. «Disculpe, ¿no ha visto a mi hijo?» Me detuve un momento, algo desconcertada. «¿Su hijo cómo es?», respondí. «Es delgado», comenzó llevándose las manos al pecho. «Moreno, siempre usa gorra, no es muy alto, pero tampoco bajito. A veces viene por aquí». Hice memoria tratando de ubicar a alguien con esa descripción. Por un segundo pensé en varios jóvenes que venían de vez en cuando. «Lo siento, señora, no estoy segura», le respondí, algo apenada. «¿Algo más que me pueda decir sobre él?»
Siempre trae una mochila negra y a veces usa una chamarra de mezclilla. Su nombre es Beto. No ha vuelto a casa desde hace 3 días. Ahí fue cuando lo recordé. Sí ubicaba a Beto. Venía a la tienda cada tanto, casi siempre en las tardes. Era uno de esos muchachos que siempre parecía estar deprisa, que compraban rápido y apenas decían un par de palabras. Era un halcón, eso era obvio. Nunca pregunté, pero era fácil darse cuenta. El radio colgado al cuello, la manera en que miraba de un lado a otro, atento a cualquier cosa. Sabía que era uno de ellos. Pero no me había pasado por la mente que alguien podía venir buscándolo, mucho menos su mamá. Sí, creo que sí sé quién es, le respondí con cautela, pero hace días que no lo veo por aquí. Cuando escuchó mi respuesta, su rostro cambió. Su intento de mantenerse firme se vino abajo de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a temblar. Trató de decir algo, pero su voz se quebró antes de que pudiera formar una palabra. Yo ya no sé qué hacer, dijo entre lágrimas. No ha vuelto y estoy tan asustada. Siempre le decía que dejara eso, que no se metiera con esa gente. Siempre se lo decía, pero no me escuchó. Casi me gritaba la mujer desesperada. Es mi hijo, no importa lo que haya hecho, solo quiero saber dónde está, solo quiero saber que esté bien. Yo me quedé callada y después le dije que lo sentía mucho. De verdad, no sé nada de él, pero si llego a verlo o escuchar algo, se lo haré saber. Después de unos momentos más, la vi salir de la tienda con pasos inseguros, su cuerpo encorvado como si cargara un peso enorme. Yo me quedé detrás del mostrador, sintiendo una mezcla de tristeza y culpa. No había nada que pudiera hacer por ella, pero aún así me sentía impotente. Pasaron unos días desde que la madre de Beto vino a buscarlo. Una mañana un cliente que entró temprano me dio la noticia. Venía con el semblante serio como si también le pesara lo que me iba a decir. ¿Supiste lo que pasó con el hijo de la señora Luz?, me preguntó directo. Levanté la vista confundida al principio. Tardé un momento en entender de quién hablaba. Les juro cómo sentí que un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Qué pasó?, le respondí con un nudo en el estómago. Lo encontraron, dijo bajando la voz como si el peso de la noticia lo obligara. En el basurero, allá afuera del pueblo, tirado como si fuera nada. Por un momento no pude responder. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Imaginé a Beto, el muchacho que intentaba entrar a la tienda con prisa, siempre mirando de un lado a otro. Y luego pensé en su madre, en sus lágrimas y en su voz rota cuando me dijo que solo quería que estuviera bien. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero en esta ocasión se sentía diferente. Había un rostro, un nombre, una historia que conocía, aunque fuera de lejos. El cliente terminó su compra y se fue, dejándome sola con mis pensamientos. La tienda estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de esa noticia. Pensé en esa señora, en cómo había salido de la tienda con pasos torpes, aferrándose a una esperanza que ahora estaba hecha a pedazos. ¿Quién le habría dado la noticia? ¿Cómo había reaccionado al saber que su hijo estaba en un lugar tan cruel y frío como ese? Nuestro pueblo no era muy grande y pronto me enteré de más detalles, de lo que estaba atormentando a ese muchacho y a su pobre madre. La siguiente parte del relato será narrada por Luz, la mamá de Beto. Esto para que la historia sea mucho más fácil de seguir. Mi hijo cambió mucho con los años y no para bien. Antes era un muchacho tranquilo, obediente, aunque algo callado. Siempre me ayudaba en casa, en las tareas más pesadas. Tenía un trabajo sencillo y una novia desde hace años. Una muchacha buena que me caía muy bien. Pero de un día para otro, todo empezó a cambiar. Dejó su trabajo sin decirme por qué y también a su novia. Ya no es para mí, mamá, me dijo cuando le pregunté. No entendí nada porque siempre había parecido tan enamorado de ella. Pero no quise insistir. Pensé que tal vez era algo temporal, una etapa.
Desafortunadamente me equivoqué. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a juntarse con gente que yo no conocía, y que, para ser honesta, no me daba buena espina. Se volvió más rebelde, ya no quería ayudarme, ni siquiera en las cosas simples. Yo le decía que si no iba a trabajar, al menos debería apoyar en casa, pero él solo me contestaba con evasivas y se iba sin decir nada. Cada vez lo sentía más alejado. Pero lo más raro empezó cuando comenzó a enterrar cosas en el jardín. Al principio me dijo que eran plantas. Es para que el jardín se vea más bonito, mamá, me explicó. Pero siempre lo hacía de noche, como si no quisiera que nadie lo viera. Lo notaba nervioso, como si estuviera haciendo algo que no debía. Lo peor es que las plantas que sembraba nunca crecían. Al contrario, se secaban rápido y parecían afectar a las que ya estaban ahí. Primero pensé que era mala suerte o que no sabía sembrar bien. Pero con el tiempo, el patio entero comenzó a verse extraño, marchito, como si algo le estuviera enfermando. La casa también empezó a sentirse diferente. Siempre he tenido una casita humilde pero limpia. A mí siempre me ha gustado que todo esté en orden, que huela a jabón y a comida recién hecha. Pero en esos días, por más que limpiara, sentía que mi hogar seguía sucio. Había algo que no podía explicar, una sensación asquerosa, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de algo desagradable. Y lo peor es que cada vez era más fuerte. Recuerdo una madrugada en particular. Estaba durmiendo, o al menos intentándolo, porque hacía calor y no podía conciliar el sueño. De repente sentí algo. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien estuviera en mi cuarto mirándome. Abrí los ojos y por un segundo juré ver una sombra en la esquina de la habitación. Era alta, delgada, como la silueta de una persona. Me incorporé rápidamente y grité el nombre de Beto. Él llegó corriendo, todavía medio dormido. Sin decir nada, agarró un palo que teníamos detrás de la puerta y empezó a buscar en la casa. Revisó cada rincón, pero no encontró nada. Todas las ventanas estaban cerradas y aseguradas con herrería, y la puerta principal seguía bajo candado. Aún así yo juraba que alguien había salido corriendo. La escuché los pasos, pero no había rastro de nada ni de nadie. Había algo en el ambiente, algo pesado que no me dejaba tranquila. Y el jardín, ese jardín marchito, enfermo, me daba cada vez más asco. Desde la ventana de la cocina, mientras lavaba los trastes, tenía una vista directa al patio. Era un espacio pequeño, pero siempre lo había mantenido cuidado, con flores y plantas que me gustaba ver crecer. Sin embargo, desde que Beto empezó a sembrar sus plantas, todo se veía mal. Las hojas estaban secas, las ramas quebradas, y por las noches el aspecto del jardín era aún peor. Era como si la oscuridad se juntara ahí, formando siluetas que parecían moverse cuando no las estaba mirando de frente. Hubo una noche en particular en que algo me hizo tomar la decisión. Estaba lavando los vasos y de reojo noté que una de las sombras en el jardín se veía más oscura, mucho más definida que las demás. Cuando volví a ver, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era posible que algo ahí pudiera parecer tan vivo. Al día siguiente, con el miedo todavía en el cuerpo, agarré una pala y me decidí a sacar todo lo que mi hijo había plantado. Ya no me importaba lo que me dijera. No quería saber más de esas plantas que parecían traer mala suerte. Conforme fui desenterrándolas, me di cuenta de algo raro. Las raíces estaban negras, como quemadas, y algunas no tenían raíces en absoluto. Era como un tallo seco que parecía pudrirse desde el interior. Aún así seguí cavando porque sabía que algo más tenía que haber. Y tenía razón. Debajo de una de las plantas encontré una pequeña bolsa de plástico. Era del tamaño de mi mano, tal vez más pequeña. Estaba bien sellada, pero dentro se veía un polvo gris, seco, como ceniza. La sostuve un momento, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. No sabía qué era, pero algo me decía que no era normal.
Seguí desenterrando las demás y debajo de cada una había otra bolsa igual. Todas contenían esa tierra gris. El olor era extraño también, como si estuviera impregnada de algo viejo, algo podrido. Cuando terminé me quedé sentado a un costado, mirando las bolsas apiladas a mi lado. No sabía qué hacer con ellas, pero una cosa era clara. Lo que fuera que había enterrado mi hijo no era para embellecer el jardín. Había algo más detrás de eso, algo que él no me había dicho. Y mientras más lo pensaba, más sentía que tenía que deshacerme de eso. Esa noche, cuando Beto llegó a la casa, desde el primer momento supe que algo estaba mal. De cuanto vio las bolsas, su expresión cambió. Su rostro ya endurecido se torció en una mezcla de furia y desprecio. «¿Qué hiciste?», me gritó y su voz resonó en toda la casa. «¿Qué hiciste, vieja buena para nada?». «Beto, esas plantas estaban matando el jardín», intenté explicarle con la voz firme. «Era ceniza o quién sabe qué. Eso no es normal, tenía que sacarlas». «No te metas en lo que no te importa», gritó, acercándose a mí con pasos pesados. Sus ojos estaban llenos de rabia y por un momento no parecía mi hijo. «Siempre te crees muy lista, ¿no? Muy buena para andar de metiche, pero eres un inútil». Me quedé helada, sin saber cómo responder. Mi propio hijo me estaba gritando como si fuera una extraña, como si yo no fuera su madre. Solo quería ayudar, intenté decirle, con lágrimas comenzando a llenarme los ojos. Ese jardín estaba mal, Beto, algo estaba pasando. Yo intenté mantenerme firme, pero no pude. Sentí que las lágrimas se me escapaban, calientes, rodando por mis mejillas. Intentaba hablar, defenderme, pero mi voz no salía. «¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar como siempre?», dijo con un tono lleno de desprecio. «¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Llorar y nada más quejarte? Por eso nunca sales adelante, por eso nadie te respeta». En ese momento algo dentro de mí se rompió. No era solo el dolor de sus palabras, sino el hecho de que venían de él. Esa noche, después de nuestro enfrentamiento, Beto recogió las bolsas en un movimiento rápido sin mirarme. Me las levantó como si no pesaran nada y salió por la puerta trasera sin decir una sola palabra. Mi hijo empezó a pasar menos tiempo en casa. Apenas lo veía durante el día y cuando volvía casi siempre era de madrugada. A veces llegaba oliendo a tierra o algo más fuerte. Simplemente entraba, se servía un vaso de agua y luego se encerraba en su cuarto. Cuando yo despertaba, siempre encontraba el dinero en la mesa. Billetes enrollados o doblados, dejando a la vista cantidades que no sabía cómo interpretar. Nunca me decía de dónde venía ni por qué los dejaba ahí. La gente empezó a hablar de que lo veía por la calle, montado en camionetas que nadie en el pueblo podía costear. «Ese muchacho ya anda metido con la gente de arriba», murmuraban algunos. Decían que lo habían visto pasar por la plaza con el rostro serio y los ojos alerta. Era un halcón. Otros aseguraban que frecuentaba una tienda camino hacia la sierra. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. La incertidumbre de no saber qué hacía mi hijo durante el día me carcomía. Una parte de mí quería enfrentar a los rumores, preguntar directamente a quienes lo habían visto, pero sabía que eso solo me traería problemas. En su lugar, comencé a hacer algo que nunca pensé que haría. Iba a buscarlo. La tienda que decían que frecuentaba estaba lejos, al otro lado de la comunidad. Era un lugar al que no solía ir, pero de vez en cuando inventaba una excusa para dirigirme hacia allá. Compraba cosas que no necesitaba realmente, solo para tener una razón para estar ahí. Cada vez que me acercaba, caminando despacio con una bolsa en la mano, mi corazón latía con fuerza, esperando encontrarlo. Compraba lo que fuera, cualquier cosa que pudiera justificar mi presencia. Mientras pagaba, miraba discretamente alrededor, esperando a que mi hijo apareciera. Cada vez que regresaba a casa sin haberlo visto, sentí que una parte de mí se desgastaba un poco más. Pero no podía dejar de intentarlo, aunque fuera solo una posibilidad remota. Aunque significara caminar hasta esa tienda una y otra vez sin resultados, tenía que seguir haciéndolo.
El día que Beto desapareció empezó como cualquier otro. Salió temprano como siempre, sin decir a dónde se iba o cuándo volvería. Yo estaba acostumbrada a eso, a su silencio, a su manera de ir y venir sin dar explicaciones. Pero esa noche no regresó. Al amanecer, la inquietud ya era insoportable. Me convencí de que debía buscarlo. Recorrí las calles del pueblo preguntando a cualquiera que pudiera haberlo visto. Nadie sabía nada, ni en la plaza ni en las tiendas que solía frecuentar. E incluso fui a aquella tienda salida a la sierra, con la esperanza de que estuviera ahí, pero tampoco lo encontré. Esa noche y muchas después no dormí. La incertidumbre era una tortura. Mi cabeza no paraba de imaginar lo peor, pero también me aferraba a la esperanza de que estuviera bien, de que en algún momento abriría la puerta, cansado pero vivo. Eso hasta el día que lo encontraron. Cuando me dieron la noticia, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Fue un vecino quien llegó hasta mi puerta, con la cara pálida y las palabras atoradas en la garganta. Luz, encontraron a Beto, dijo, y en ese momento todo mi cuerpo se tensó. Al principio no entendí o no quise entender, pero la mirada en sus ojos me lo dijo todo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen? Pregunté desesperada, pero ya sabía la respuesta. Lo encontraron en el basurero, a las afueras del pueblo. Mi mente no podía procesarlo. ¿Mi Beto en un lugar así? No podía ser cierto. Era como si el mundo entero se hubiese detenido. El aire se volvió pesado. Las paredes de la casa parecieron cerrarse sobre mí, y en mi pecho sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Cuando fui a reconocerlo, todo se sintió irreal. No era posible que ese cuerpo tan inmóvil, tan frío, fuera mi hijo. No podía ser alguien a quien había amado tanto, a quien había cuidado, y que ahora estuviera ahí, tirado como si no valiera nada. Mi corazón gritaba, pero mi voz no salía. Me quedé ahí sin poder moverme, sin poder entender cómo habíamos llegado a ese punto. La casa que ya se había sentido vacía desde hace tiempo, ahora era un lugar completamente apagado. El mundo se había venido abajo y con él todo lo que yo era. La vida continuó para todos, pero para mí se detuvo, porque la verdad es que una madre nunca está preparada para enterrar a su hijo, y mucho menos para hacerlo con tantas preguntas. Luz no aguantó mucho después de lo que le pasó a Beto. Apenas fueron unos meses, pero se le notaba desde el principio que ya no tenía fuerzas para seguir. Un día alguien me dio la noticia. Luz había fallecido. Se dio por vencida, fue lo que me dijeron, y no había manera más exacta de describirlo. La tristeza y la soledad la consumieron. Su partida no fue inesperada, pero aún así me dejó una sensación amarga en el pecho. No podía dejar de pensar en todo lo que cargó, en cómo su vida se apagó después de perder a su hijo. Una tarde, mientras cerraba la tienda, platiqué con Genaro. Siempre encontraba una manera de soltar algo cuando estábamos solos, y esa vez no fue diferente. Me contó que había visto a Beto un par de veces antes de su desaparición. Lo vi por la plaza, dijo en tono serio. A veces en camionetas con más personas, o si no, solo. Pero de hecho nunca hablamos. Era de esos muchachos que siempre andan en lo suyo, con la cabeza en otro lado. Sabía que andaba en cosas turbias, continuó. No era difícil darse cuenta. Esa gente joven, los que suben a la sierra, muchos se meten en cosas más grandes de lo que entienden. A veces no es solo el trabajo, ya sabes, de llevar paquetes o vigilar. Hay algo más. Algunos hablan de cosas más raras. Sectas, grupos que tienen como una especie de religión, pero no es nada bueno, es algo macabro. Ambos nos quedamos en silencio. Solo me quedé pensando en todo lo que me había dicho, en lo lejos que había llegado Beto por caminos que no debía recorrer, y cómo al final había arrastrado a su madre con él, aunque ella nunca hubiera querido ser parte de ese mundo. No podía dejar de pensar en Luz, en su tristeza,
en cómo poco a poco se fue apagando después de perder lo que seguramente más quería en la tierra. Era como si al final Beto no hubiera sido el único que desapareció. Hola huéspedes, ¿cómo están? Espero que el relato de esta ocasión les haya gustado. Primero que nada, quiero empezar diciéndoles que estoy muy feliz porque ya somos 95,000 seguidores. De todo corazón, muchas gracias, estamos cada vez más cerca de la meta de los 100,000. Todo esto se los debo a ustedes, a su gran apoyo, cariño y sobre todo presencia. Estoy muy contento de que me permitan entrar en sus vidas, poder compartir algunos minutos con ustedes y acompañarlos en sus rutinas diarias. Los que son amantes del café, por favor, déjenme un comentario, los estoy leyendo. Me encanta leerlos, así que déjenme sus experiencias también. De todo corazón les doy muchísimas gracias y les mando un abrazo muy fuerte desde donde quiera que nos escuchen. Una vez más y como siempre, esta comunidad es de ustedes. Si el video les gustó, por favor no duden en darle like y compartir. Sigamos creciendo cada día más. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.